jornada para todos, bienvenidos a este nuevo Cabrera Coffee, hoy con un tema especial. Vamos a estar hablando sobre señales de alerta, pero ustedes ya saben que cuando empieza un en vivo o cuando empieza Cabrera Coffee, yo no estoy sola, siempre hay alguien al otro lado de la pantalla disponible para saldar como estas dudas y todas estas inquietudes a lo largo. Repito, para quienes se van conectando, va a ser señales de alerta. Mientras se va conectando nuestra experta en el tema, por supuesto quiero aprovechar la oportunidad para invitarlos a nuestro ciclo de webinars 23 y 24 de noviembre. Empezamos con el tema de protección de datos personales, porque es importante para nosotros como organización invertir en este tipo de protección de la información, cuáles son los riesgos y cómo podemos mitigarlos. Esos van a ser algunos de los temas que vamos a tocar este webinar. Sigue día 24, vamos a estar hablando sobre cierre contable y financiero, cuáles son los mecanismos, las herramientas y los conceptos que debo tener en cuenta al momento de estos cierres. Eso lo vamos a aprender el día 24 y cerramos el 1 de diciembre, planeación estratégica que deben tener mi organización para tener una buena salud financiera en el inicio de año y por supuesto optimización de la compañía para el próximo año, exactamente 2024. Bueno, como ustedes pueden ver, ya al otro lado de la pantalla está nuestra experta en el tema, Marixa Vargas. Bueno, como ustedes pueden ver, yo les doy la bienvenida a este Cabrera Coffee. Bueno, mientras Marixa llega en este momento, que el tema es aplicado a los aspectos que debemos tener en cuenta cuando señales de alerta, para qué aplica, qué se entiende por ello, cuáles son esos, cuáles se tienen en cuenta. Hola, Laura, ¿cómo estás? Excelente. Se escucha un poquito bajito, trata de... Excelente. Se escucha un poquito bajito, trata de... Ya. ¿Me escuchas mejor allí? Listo, perfecto. Listo, perfecto. Ok, ¿cómo te ha ido? Se escucha un poquito bajito, trata de... Un poquito. Con un grado allí de diferencia en el sonido. Listo, probemos de nuevo. Bienvenidos. El tema que vamos a abordar, como ya les he comentado, es de alerta. La verdad, yo te estoy escuchando súper recortado, no sé qué. Trata de retirarte los audífonos. A ver. ¿Me escuchas? Háblame a ver. Ahí, perfecto. Listo. Háblame. Laura, ahora sí que ya estamos, ¿no? Listo. Implicaciones de hacerlo totalmente en vivo, pero precisamente la idea es esta, que ustedes reconozcan que aunque tenemos desafíos, siempre estamos disponibles para dar la milla extra y acompañarlos a nuestra cita de cada semana, que es ofrecerles conocimiento nuevo. Y por supuesto, esta vez con una experta en el tema, Marixa Vargas, bienvenida a esta cita de todas las semanas. Hoy con un tema que yo sé que es de tu total resorte, sistemas de alerta, señales de alerta. Cuéntanos un poco de qué trata o qué se entiende por este concepto. Claro que sí, Laura, muchas gracias, muchísimas gracias a PKF nuevamente por la invitación que me hace pues a participar en estos espacios que, como tú lo dices, bueno, hoy fue un poco retador, vamos en vivo pues con esta sesión. Quiero contarte que en el marco de todo lo que tiene que ver con los programas de prevención de lavado de dinero y de financiación del terrorismo, de proliferación de armas de destrucción masiva, pues tenemos allí algo que denominamos señales de alerta. ¿Qué son esas señales de alerta? Son aquellas o situaciones, datos, hechos, momentos, cuando yo tengo un vínculo con un tercero, yo puedo detectar que hay algo que no está marchando dentro de lo común, dentro de lo habitual en mi relación con ese tercero. Estas señales de alerta pueden darse por algún indicador
pueden darse por algún hecho específico que yo tenga con esa persona. Y siempre las puedo identificar porque hacen parte como de algo muy raro en mi compañía, algo muy raro en el relacionamiento. Desde allí que yo las detecto, que yo puedo determinar qué es una señal de alerta para mi compañía. Entonces, esa definición, Laura, está dada por eso. Todo lo aquello que sea raro, todo lo que sea diferente, todo lo que no esté como de acuerdo con lo que es habitual de mi operación, se entendería como una señal de alerta. Esa parte me llama mucho la atención porque si bien para poder determinar que eso es raro dentro de mi industria, ¿existe algún marco que tú digas, este es? Porque, por ejemplo, no sé, si es un financiero que viene de trabajar en textiles y cambia y se mete a otra industria, a otro sector económico, y puede que dentro de su textilera un comportamiento era normal, en el otro no. ¿Cuáles son como esos principios básicos que tú dices? Esto definitivamente es raro en cualquier industria. De acuerdo, mira, cuando tenemos un caso como el que tú mencionas, que yo sé que lo habitual de mis prospectos, de mis clientes, de mis proveedores, es estar en ciertos negocios y de un día para otro se me cambia, oye, pero ¿por qué? Eso debería tener alguna explicación específica o debería tener algún razonamiento específico, porque si no, yo lo entiendo como una señal de alerta. Lo puedo ver desde ese punto de vista que eso sería un tema cualitativo, realmente no hay ninguna cifra, no hay ningún dato específico que pueda hacerme pensar que hay algo mal hecho, pero sí podemos tener desde allí algunas indicaciones de que algo está pasando con esa contraparte, con ese tercero, con ese cliente, con ese proveedor, y que yo tengo que ir y fijar mis ojos un poco más en qué tipo de operaciones está haciendo actualmente. ¿Están dentro de un marco legal, están dentro de un marco normativo o se me puede llegar a convertir en algo que no es precisamente lo que yo quiero o algo que sea o esté relacionado con alguna actividad al margen de la ley? No sé. Entonces, mira que ese es un buen ejemplo de una señal de alerta. Es un ejemplo y es un ejemplo habitual. Muchas veces nosotros estamos en nuestros relacionamientos con clientes o proveedores y se nos olvida actualizarles su información. No les pedimos nada. O les pedimos que me actualicen estados financieros, pero de pronto no les pedimos que nos actualicen su cámara de comercio, su RUT, porque allí yo sí puedo identificar si de pronto él ahora está trabajando o tiene habilitado alguna otra actividad económica, lo cual podría darse como una señal de alerta, más aún cuando la actividad económica en la que esté entrando la persona pues sea considerada de riesgo alto en nuestra economía o de acuerdo a las evaluaciones nacionales de riesgo que saquen los reguladores. Bueno, esa parte ya se va poniendo un poco más técnica y cuáles son esos rasgos principales que tú empiezas a decir, estamos ante una señal de alerta inminente. ¿Cuáles son esas características más frecuentes? Mira, podemos tener como de dos formas, unas que sean cualitativas y unas que sean cuantitativas. En las cualitativas, situaciones como resultados que sean como incoherentes en mis procesos de debida diligencia. Entonces, esas actividades en las que yo llamo, pido una referencia comercial y no es la mejor referencia comercial, o cuando me dicen que se reservan los derechos para dar referencias, o de pronto cuando estamos viendo que nuestras primeras líneas de defensa, es decir, nuestras áreas que están en el front del negocio, que están de frente al proveedor, de frente al cliente, identifican situaciones como raras, proveedores que de pronto están llegando a hacer las entregas de mercancía, pero no lo hacían como habitualmente lo hacen, sino de pronto están mandando otras personas. O sea, puede ser algo que sea cualitativo, por ejemplo, algo muy importante y es de las señales de alerta que más analizan nuestros oficiales de cumplimiento y son, por ejemplo, coincidencias en las listas que sean restrictivas o peor aún en una lista vinculante. Eso nos puede hacer pensar que allí hay una señal de alerta. Y cuando tenemos alerta ya desde el punto de vista cuantitativo, entonces puede ser relacionado con transacciones que tengamos con ese tercero, que haya un incremento importante en la transaccionalidad. Sí queremos vender más, ese es el foco de nuestro negocio, pero tenemos también que estar muy alerta de por qué estamos vendiéndole más, abrir un nuevo punto de venta, tuvimos algún cambio específico con ese cliente, estamos en temporada navideña, entonces el incremento en las ventas es habitual, tendremos allí como unos temas que analizar que sean importantes o cuando tengamos algunos límites también establecidos con cierta transaccionalidad allí y superemos esos límites, allí también podríamos identificar señales de alerta desde el punto de vista un poco más cuantitativo.
Hemos visto que hemos hablado de la clasificación y cuál es el comportamiento. Ahorita hablemos de los perfiles. Una señal de alerta puede recaer bajo cualquier colaborador, independientemente del área donde esté la compañía. Sí, sí, una señal, mira, y una señal de alerta puede identificarse a cualquiera de los que se denominan en estos sistemas factores de riesgo. Puede ser una señal de alerta para un colaborador, un comportamiento inusual, un tema de una solicitud de pronto de préstamos o de dineros que uno habitualmente no maneja con ese tipo de colaboradores. También puede recaer en un cliente, puede recaer en un proveedor y cualquiera, además cualquiera de ellos lo puede identificar también. No solo es que recaiga la señal de alerta sobre estos terceros, sino que estos terceros podrían llegar a identificar señales de alerta que pueden también notificarnos a la compañía, notificarle al oficial de cumplimiento para que pueda hacer un análisis adecuado de las mismas. En versiones anteriores hablaba de que, por ejemplo, el auditor no entra a perseguir el delito, pero lo descubre. El auditor puede entrar a jugar otra vez ese tipo de rol cuando se enfrenta a la señal de alerta. Sí, sí. Y mira que lo ideal y lo inicial es que estas señales de alerta sean identificadas por las personas que están de frente al negocio. Sí, que son los que saben qué es lo habitual y qué es lo usual. Entonces, personas de compras, las personas de comercial, las personas en talento humano, como esos líderes que tenemos allá y ese equipo de trabajo que tenemos allá. Pero también pueden ser identificadas por las segundas líneas o por las terceras líneas, y ahí es donde ya entra auditoría o donde entra el oficial de cumplimiento inicialmente, porque esa señal de alerta inicial debe ser reportada y analizada por el oficial de cumplimiento, porque hay algo acá importante, y es que esa señal de alerta sí se me puede volver una operación sospechosa o se me puede quedar como una operación inusual. Siempre hay que hacer un análisis y para que el oficial de cumplimiento pueda diferenciar, pero también el auditor. El auditor también podría entrar y en su rol y en su papel de auditoría y en todas estas actividades que hace como de revisión, dentro de los sistemas de administración de riesgos, él también podría identificar señales de alerta a través de la contabilidad, a través de la revisión documental, a través de la revisión de las transacciones o operaciones de la compañía. Entonces allí también tenemos ese tipo de señales que pueden llegar desde esa labor de auditoría. Lo que tú dices, no va a perseguir un delito, no va a estar detrás de un delincuente, no tenemos esas capacidades pues de investigación, pero sí puede hacer ese tipo de análisis para que desde la compañía el oficial de cumplimiento alerte a las autoridades competentes. Entonces se entendería desde allí. Supongamos, muchas áreas de la compañía detectaron la señal y dijeron, esto estamos ante una señal y efectivamente se materializó en delito. ¿Hasta dónde llegaría el poder del colaborador o de estas líneas dentro de la detección o la denuncia de este delito? Allí, mira, nosotros desde el rol de las compañías tenemos como ese deber de analizar las situaciones que son como diferentes, como raras. Si logramos identificar que allí puede pasarnos eso a algo más grave, lo que nosotros deberíamos hacer es notificar a las entidades de, ya ahí sí, de investigación, puede ser la fiscalía, la policía, y principalmente notificarle a la UIAF, a la Unidad de Información y Análisis Financiero, porque ellos sí tienen una capacidad de análisis y de investigación un poco más alta que la que podríamos tener nosotros desde nuestra empresa. Entonces, nuestro rol en ese análisis es, si yo soy un trabajador de la compañía que no tengo un rol ni de auditoría ni de oficial de cumplimiento, yo lo que debo hacer es notificar esa situación a mi oficial de cumplimiento en la empresa o a mi jefe inmediato o a la alta dirección. De cualquier forma, todo tiene que llegar al oficial de cumplimiento para que éste pueda analizar y con los análisis que haga pueda determinar si es una operación que deba quedarse solo en ese análisis porque fue una inusualidad, no se parecía raro, pero es que estamos en temporada navideña y por eso aumentaron las compras de parte de ese cliente. O realmente no hay algo que me soporte adecuadamente y lógicamente desde la lógica del negocio, no me soporte esa operación, esa transacción, ese documento, entonces desde allí ya el oficial de cumplimiento tiene un deber de reporte ante las entidades, por ejemplo, como la Unidad de Información y Análisis Financiero. Ya ellos se encargan allá de hacer sus otros reportes, análisis, de remitirle a la fiscalía si es necesario para investigación y posteriormente la fiscalía remitirá pues a los jueces de la República lo que se necesite y pues ahí entrará todo un proceso judicial en el que ya nosotros estamos pues mucho más lejos en ese proceso. Pero es Totalmente como de la rutina. acuerdo.
Totalmente afuera, pero sin duda cumplimos un rol bien interesante, bien importante. ¿Qué pasa si, digamos, entra el auditor, revisa y no ve ninguna señal y sorpresa? Se desenmascara todo un entramado de que efectivamente no hizo nada. ¿Podría perder su tarjeta profesional o tener alguna repercusión dentro de su labor? Podría entenderse como una omisión de funciones si esa persona no logra defender que sí lo hizo. Es decir, una cosa es que de pronto yo esté analizando y en mi análisis esté la información tan bien escondida que yo no logre identificar, pero yo tengo el soporte de mi análisis, pero es diferente a si yo detecté algo y guardé silencio. Qué pereza, que me voy a poner a reportar, es que de pronto el cliente se da cuenta, es que de pronto el proveedor se entera, cosas que no son, y de pronto omito. Ahí sí tengo problemas. Ahí sí podría llegar a tener incluso investigaciones por parte del regulador por omisión en funciones y eso tiene unas penalidades que valen dinero. Sí, y es dinero no de la empresa, es dinero del bolsillo de la persona que resulte como involucrada en algo como esto. Entonces, esa omisión de funciones es un punto bien importante y el desconocimiento de la norma, recordemos que no me exime de ella. Entonces, nosotros sí estamos en este tipo de rol, debemos analizar muy bien, bueno, ¿y cuál es mi función acá? Es el análisis, es el reporte, hasta dónde tengo que llegar para hacer mi generación de información, para no meterme en líos más adelante, porque donde está hay un delito, eso, mira, investigan a todo el mundo. Eso arranca el oficial de cumplimiento, revisoría fiscal, control interno, auditorías internas, representante legal y hasta las juntas directivas pueden resultar siendo investigadas por el regulador y cuando ya hay delitos, pues ya la cosa es diferente, porque una cosa es incumplir la función y se me olvidó el formato, se me olvidó el manual, y otra cosa es que se me materialice un delito. Ya componentes obviamente legales mucho más amplios, donde ya no solamente puedes perder la tarjeta, sino puedes llegar a perder hasta la libertad por estar dentro de algún tema delictivo que las autoridades definan. Pero sin duda alguna, el no cumplimiento adecuado de mi rol sí puede llevarme a tener bastantes dificultades, bastantes. Bastante, es muy desafiante. Bueno, la idea de esta transmisión es que nosotros empecemos a reconocer cuáles son esas señales de alerta que debemos hacer desde el rol de quien contrata como también el que ejerce. Entonces, por eso es tan importante este tipo de espacios. Vamos llegando a la parte final de esta transmisión, no sin antes como recordar cuál es esa clasificación para identificar esas señales. Mira, nosotros podemos tener señales de alerta, por ejemplo, cuando tengo y estoy empezando la relación con mis contrapartes, cuando estoy ejecutando un contrato, cuando estoy haciendo mis procesos de debida diligencia, también cuando ya estamos en la operación, como que cada momento de mi operación me puede generar diferentes señales de alerta y por eso yo nunca debo descuidar mi relacionamiento comercial, ni contractual, ni legal con ninguna contraparte, porque también durante la ejecución del negocio se pueden presentar situaciones que me hagas la consignación allá, que no me pagues a mí, que le pagues a otro, que me pagues en efectivo, por ejemplo, que ya no me pagues en transferencia o en cheque. Entonces, también la contraparte puede resultar, la contraparte o sus beneficiarios finales pueden resultar involucrados en las listas, entonces eso también se entendería como una operación inusual. Cuando yo le pido una actualización de documentos y en sus estados financieros empiezo a ver cifras que pueden ser inconsistentes entre un año y el otro, cuando tenemos facturas de pronto que pueden aparentar falsedad, que tienen datos que no son, que no es como el mismo tipo de documento que siempre manejamos, cuando tenemos estructuras societarias diferentes, ¿sí? Diferentes, donde tenemos, por ejemplo, representantes legales que pueden ser muy jóvenes y eso no es habitual en la economía nuestra, entonces también uno puede entender eso como una señal de alerta. Siempre una señal de alerta se debe analizar. Todas las contrataciones que tengamos con personas expuestas políticamente, que tengamos de pronto con entidades que manejen activos virtuales o que estén en jurisdicciones no cooperantes o de alto riesgo. O sea, es una cantidad importante de momentos en los que yo puedo llegar a detectar señales de alerta. ¿Cuál es la sugerencia aquí? La recomendación es estar muy pendientes de cada momento de cada negocio con mi contraparte. Desde que empezamos la parte comercial, porque desde allí mismo pueden presentarse señales de alerta, y yéndonos un poco más allá, cuando ya firmamos contrato, cuando ya formalizamos el contrato y avanzamos en toda esta relación
jurídica o en esta relación comercial cuando hacemos o recibimos pagos. Entonces realmente es estar muy pendiente como en cada bloque contractual y no solo temas que sean totalmente cuantitativos, sino también en actitudes y en temas que sean un poco más cualitativos. Allí también nos apoyaríamos mucho para esa identificación de señales de alerta. Bueno, esos son como los elementos claves a tener en cuenta. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta transmisión. Nosotros nos volvemos a encontrar. Tome nota de la siguiente información, lápiz y papel, porque va a estar chévere. 23 de noviembre tenemos cita para que hablemos sobre la importancia de la protección de los datos personales. El doctor Marco Aurelio Diago y Ángela Lerma van a estar precisamente contándonos toda la implicación y la importancia de hacer este ejercicio entre las organizaciones. 24 de noviembre, cierre contable y financiero que debemos tener en cuenta al momento de hacer este procedimiento. Va a estar José Galvis, Gloria Blanco y Oscar Montoya, nuestros directores de auditoría, contándonos un poco de qué va el tema. Y cerramos 1 de diciembre con Francisco Antonio Rodríguez. Él nos va a estar contando sobre por qué es importante hacer planeación estratégica financiera en ese momento del año, cuáles son los puntos a tener en cuenta y la documentación que debemos tener. Todos estos espacios son totalmente gratis para las personas que nos siguen y pueden hacer su inscripción sin costo en www.pkfcabrera.com. Marixa, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. A ustedes, un abrazo. Cuídense mucho. Chao, gracias. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en una próxima ocasión.